no amas a Jesús, no te atrae, es porque no le conoces. Si le conocieras, podrías darte cuenta de las grandes bendiciones y el placer y el gozo para el alma. Bueno, y cuanto más, si crees que lo sabes, cuanto más le conozcas, más descubrirás acerca de él. ¿Cuántos sabemos acerca de Cristo? Claro, tenemos el Nuevo Testamento y ahí podemos descubrir de su vida, su persona, su obra, la aplicación de todo eso en el comienzo de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero, decíamos el domingo pasado, ¿cuántos sabían en el Antiguo Testamento acerca de Jesús? ¿Qué es lo que ellos sabían o entendían o anhelaban o esperaban? Veíamos de una parte todo lo que era acerca de Cristo, en alguna ocasión lo hemos visto cuando veíamos a Jesús en el Antiguo Testamento, cómo también él se hablaba de manera profética, se revelaba no solamente en tipos e imágenes, en todo el ritual del Antiguo Testamento, sino también en una manera profética. Y en esta tarde vamos a profundizar un poco más en esto. Cristo profetizado. Lo hemos visto ligeramente y seguramente tendríamos que ir a citas más amplias acerca de todo esto. ¿Qué es la profecía y qué queremos decir con Cristo profetizado? Bueno, en el Antiguo Testamento se traían diferentes términos, se hablaban de diferentes cosas, todo ello con respecto a la palabra profética, que lo que nos quiere decir es que era la palabra anunciada de Dios. El profeta o la profecía era alguien que traía una declaración de parte de Dios, ya sea una declaración, por ejemplo, de juicio. Se hacía un juicio concreto de parte de Dios: si vosotros hacéis de esta manera tendréis bendición, pero si no hacéis de esta manera entonces tendréis maldición, tendréis castigo. Eso lo hace, por ejemplo, Moisés y se hace a lo largo de otros pasajes. En otras ocasiones la palabra profética eran eventos del futuro, es decir, cosas que aún no se esperaban o no se imaginaban y que en un futuro cercano o lejano pues iría a ocurrir. Por tanto, no penséis que cuando hablamos de palabra profética es algo simplemente que tiene que ver con un acontecimiento futuro, sino puede ser también una declaración precisa y concreta de parte de Dios. Teniendo esta idea clara, tenemos también que hacer diferencia entre lo que es un libro profético y una palabra profética o un profeta. Por ejemplo, tenemos a Elías y tenemos a Eliseo. Elías y Eliseo fueron profetas, traían palabra de Dios para el pueblo de Israel y acontecimientos más o menos cercanos de lo que habría de ocurrir. Pero ellos no escribieron ningún libro que nos conste, es decir, fueron utilizados por Dios como su instrumento, como su voz, y después dejaron de ser. En alguna ocasión Dios utilizaba a un hombre concreto para una tarea concreta y después vemos que es un profeta anónimo que desaparece en la historia de Israel y no sabemos más. Otras veces lo que podemos ver es que es alguien como David o Salomón o Moisés o Abraham, que también se habla como hombres profetas, pero que su contexto era mucho más amplio. David en su caso era rey, Abraham fue como el comienzo del pueblo de Dios, y era más amplio todo su trabajo que lo que era profecía. En todo ese campo, Dios hablando por los libros, por los profetas, de una manera concreta, más amplia y extensa. Después tendremos que hacer una clasificación sobre qué se trata o de qué trataban o cómo pudiéramos dividir las profecías, que esto es interesante en la manera en que os vais a acercar al Antiguo Testamento y todas esas palabras. En primer lugar, había palabra profética que hablaba de un destino que tenía que tratarse acerca de Israel. Israel, cuando entres en la tierra prometida, vas a encontrar bendiciones. O Israel, si eres rebelde,
lo vemos en los profetas, en el tiempo de los reyes, si eres rebelde vendrá el castigo de parte de Dios y vendrá el exilio. Así la parte del norte es castigada con el exilio, sigue profetizándose a Judá, la parte sur de Israel, no hagas terquedad, no seas idólatra, no te apartes de la palabra de Dios, porque entonces te ocurrirá lo que ha ocurrido con tu hermana, palabra profética. Como no lo hicieron, entonces vino también el exilio para ellos. Entonces era un destino cercano, está a las puertas, si no lo haces ocurrirá. En otras ocasiones ese destino es escatológico, es decir, queda muy lejos. Así podemos ver en algunas profecías cosas que van a ocurrir no en la generación que lo estaba escuchando, sino que será mucho posterior. Incluso acontecimientos que estaban anunciados en el Antiguo Testamento que todavía no se han cumplido. Es decir, que no eran únicamente para el pueblo de Israel en ese momento concreto, sino para más adelante. Y luego tenemos los profetas o profecías mesiánicos, es decir, que eran mensajes con respecto al ungido, al Mesías, directamente relacionados con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y todo esto qué hacemos con ello? Pues lo mezclamos. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar con palabra profética que tiene una mezcla de acontecimientos cercanos, es decir, que van a ocurrir en ese mismo instante una declaración de parte de Dios para ese momento, otras cosas que tienen que venir para más posterior, para más adelante, y entre medias anunciando o hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que aquí es lo que nos interesa. Lo importante es que quiero que comprendáis, a la hora que nosotros vamos a entrar en el Salmo que se nos ha leído anteriormente, es que no podemos ir viendo únicamente ciertas señales o cositas que tienen que referirse a nuestro Señor Jesucristo. Seguramente algunos de vosotros tenéis en vuestras Biblias, o al menos en las Biblias de estudio se hace así, al final, como profecías acerca de Cristo. Tenemos en algunas Biblias que vienen oraciones de la Biblia, o que vienen los milagros de Jesús, y en otras también se le añade profecías. Y entonces vienen profecías muy concretas. Seguramente si yo os preguntaba por algunas de esas profecías, me podríais decir, ¿qué iban a hacer en Belén? O que iba a ser entregado por 30 monedas, o cosas muy concretas, y son ciertas, es decir, son 200 y tantas profecías en referencia a acontecimientos acerca del Señor Jesucristo, algunas de ellas muy concretas. Pero no es así como nosotros tenemos que descubrir el Antiguo Testamento, las profecías, ni como lo hacían en el Antiguo Testamento o en el tiempo del Señor Jesucristo. Es decir, no es que iban escarbando, algunos de vosotros yo también lo he hecho y quizá lo hago en algunas ocasiones, escarbando algunos versículos diciendo, mira, aquí hay una profecía y la subrayo, ¿no? de color para que se sepa, para que así yo pueda utilizar que había una profecía acerca de Jesús que se dijeron unos 100, 200 años antes de que eso ocurriera, o 500 o 1000 años. Eso no es la manera de poder leerlo, de poder verlo. Fijaros lo que tenemos, por ejemplo, en el Salmo 2. Yo tenía, para que pudiéramos ver, Salmo 2, Salmo 22, Salmo 69, Isaías 53 y tantos otros pasajes en las Escrituras. Pero cuando se nos ha leído el Salmo 2, se nos dice, por ejemplo, porque se cita en el Nuevo Testamento, en el versículo 7, yo publiqué el decreto, Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que si vosotros habéis leído ya Hechos y habéis leído Hebreos, enseguida se hace una referencia a esta cita y entonces nosotros corremos y hacemos una línea para subrayar esta idea, una palabra profética acerca del Hijo. Pero no es así como nosotros deberíamos de leer las profecías y no es así como se debería de entender. Hay un mensaje que es una declaración de Dios. Cuando vosotros leáis una palabra profética, es Dios hablándote a ti sobre cierto asunto. Que se vaya a cumplir más tarde o más temprano es otra cosa, pero es algo que Dios te tiene que decir a ti. Y después es algo que puede ocurrir en ese mismo instante. Pueblo de Israel, mira lo que está ocurriendo y lo que te va a pasar. O puede ser algo que pueda ser en el futuro, o puede ser algo directamente relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Pero cada parte de las Escrituras, y por tanto cada profecía, tiene una referencia directa o indirecta con nuestro Señor Jesucristo y con acontecimientos para el pueblo de Israel y para el pueblo de Dios hoy. Así que
Entonces, en esa mezcla constante que vamos encontrando en la palabra profética, lo miramos acerca del tiempo, en cómo lo podemos ver. Ahí encontramos, por ejemplo, acerca de nuestro Señor Jesucristo, o esa mezcla de las tres ideas que yo he dicho, que algunas ya se han cumplido. Entonces podemos ver que se anunció la caída de Jerusalén, y la caída de Jerusalén ya fue. El exilio de Israel, y luego cómo volvería a la tierra, ya se han cumplido. O sea, son cosas, son profecías que ya han sido cumplidas en su momento, en sus circunstancias. La venida de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida ya se ha cumplido. Es decir, estaba anunciado que habría de venir el Cordero, que habría de ocurrir ciertas cosas, que habría ciertas señales para ello, y ya está. Y ya han ocurrido. Hay otras profecías acerca de Cristo y toda esa mezcla que hemos dicho, que están en proceso, que se están estableciendo. Entonces hay cosas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo y el pueblo de Dios que están ahora mismo hirviendo, están en medio del asunto, están ocurriendo. Por ejemplo, que el reino de Dios será establecido por todos los lugares de la tierra. Entonces, cuando leemos en el Antiguo Testamento, todas las naciones sabrán y todo el mundo conocerá, todo eso está ocurriendo ahora. Entonces nuestro Señor Jesucristo ya vino, profecía cumplida, y ahora se está estableciendo, es decir, todo el mundo está sabiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo por todas las naciones o por todos los pueblos. El comienzo de la Iglesia, el fortalecimiento de la Iglesia presente, la venida del Espíritu, la obra del Espíritu, son cosas que ahora mismo estamos sintiendo y estamos experimentando. Pero hay otras profecías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que aún no se han cumplido. Y ahí entonces podemos ver la segunda venida, cuando habla de la venida como Rey, como Señor de nuestro Señor Jesucristo. El día de Yahvé, que dicen los profetas en muchas ocasiones. El día del juicio y el juicio completo a todas las naciones es algo que tenemos que mirar. Pero, habiendo dicho esto, acerca de la profecía, de que hay cosas que se han cumplido, hay cosas que se están cumpliendo y hay cosas que se tienen que cumplir más adelante, no podemos clasificar este salmo o esta profecía corresponde a esta parte o a este periodo de esta forma, sino que todo está mezclado. De tal manera que muchos de los profetas decían que el Hijo de Dios o el día del Señor vendría, refiriéndose a la primera venida, que establecería el reino y la obra suya entre todas las naciones, que se está cumpliendo, y que después vendría para juzgar a todos delante de él y vendrá el juicio de las naciones, que es el futuro. Así que leemos algunas profecías que tenemos que decir, esto se refiere al presente, esto se refiere al pasado, esto se refiere al futuro. Así que toda esta amalgama de conocimiento y de extensión lo podéis encontrar de manera muy clara en el Antiguo Testamento y también en parte del Nuevo Testamento o en el libro de Apocalipsis, que es algo muy diferente también. Pero ¿esto para qué? ¿Esto por qué? Y esto es importante que vosotros lo tengáis en cuenta acerca de nuestro Señor Jesús. Es decir, todos los profetas tenían una reverencia, una relación o una revelación acerca del Señor Jesucristo, directa o indirectamente, que todo está hablando, está guiándonos acerca del ungido de Dios, pero no penséis que las palabras proféticas solamente están para un medio apologético de defensa de la fe. Eso no era la razón principal en el Antiguo Testamento. Vosotros vais a las profecías y decís a un pagano, a una gente de la calle, a alguien que no cree, mira, hace 500, 600, 800 años se dijo esto acerca de Jesús y se ha cumplido. Esto es una evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, es cierto. Pero esa profecía no estaba para convencer a nadie del mundo. O sea, no era para ir a todas las naciones. Así que no podéis ver ningún discípulo de Isaías o ningún lector de los Salmos a mundos paganos, a irse a los aztecas, por ejemplo, o irse a los chinos, a llevar los cumplimientos de las profecías para que tú creas en el Señor Jesucristo. No, toda esta palabra profética estaba para los que deberían de ser creyentes y no eran. Estaba para el pueblo de Dios, para darle evidencia de cómo Dios iba cumpliendo su plan.
no era únicamente para quitar las excusas de los que no creían, sino para convencer a aquellos que dudaban. Así que esta señal seguirá lo que yo estoy diciendo, dicen los profetas, o dice el Señor. Esto es lo que va a ocurrir en cierto momento. Cuando vosotros os acerquéis a los profetas y a las profecías, no tenéis que mirar los versículos para sobresaltar en color fluorescente y así poder utilizarlos si surge la oportunidad con un incrédulo. No, esa palabra profética está para ti. Es decir, el Antiguo Testamento y acerca del Señor Jesucristo está escrito para que tú lo leas, para que tú entiendas, para que tú te edifiques, para que tú te goces, para que tú te fortalezcas. Entonces vosotros vais ahora al Nuevo Testamento y podréis encontrar la manera, por ejemplo, en que Mateo escribe acerca de las profecías, como está escrito, como ha dicho Moisés, como se dijo, y constantemente, muchísimas veces, Mateo en su Evangelio dice está escrito, para que se cumpla la Escritura, y reverencias o referencias de esta manera. El pueblo de Israel estaba esperando de siempre al Mesías, pero dudaban, no sabían, se dormían en medio de las situaciones y por tanto se tiene que anunciar por Juan el Bautista por una parte y por otros, y aquí tiene que decir, ¿no ves? Esto es lo que estaba escrito y que lo que nosotros estábamos esperando y que se ha cumplido. No estaba escrito para los que no entendían nada acerca de Cristo, sino para que tú que sabes acerca de Cristo. Algunas de las cosas que allí están escritas para ti, para que tú veas cómo Cristo ya era una realidad en la mente y el corazón del Antiguo Testamento y cómo es una realidad, o debe de serlo, también para nosotros en el presente. Así que podéis ver toda esa profecía que Lucas, por ejemplo, trae a Felipe, o que habla acerca de Felipe, ¿recordáis? En el libro de Hechos, Felipe va caminando y ve a alguien que está leyendo una profecía que no entiende, pero es religioso, tiene a Isaías en las manos. A lo largo de su camino no ha encontrado otra tarea más edificante que leer al profeta Isaías. Os podéis imaginar, un buen entretenimiento a lo largo del camino largo que tenía aquel etíope. Pero no entiende lo que está leyendo, así que viene Felipe y le explica, esto que estás leyendo es referencia al Mesías, al Cordero, al ungido que ha venido al siervo a salvar a pecadores. Y a lo largo de ese camino cree y se salva. Nuestra actitud con respecto a la palabra profética y al Antiguo y Nuevo Testamento acerca de Cristo es con esta expectativa, que el Espíritu abra tu entendimiento y te lleve a la fe, o te lleve a la formación y edificación, para que tú te goces. Vamos a hacer una lectura, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 26. Pablo está relatando su conversión y nos dice en cierto momento, versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Fijaros bien lo que estamos leyendo aquí, que es evidencia de Pablo con respecto a su visión. Y Pablo está diciendo, bueno, en realidad no estamos diciendo nada nuevo, sino aquello que se dijo en el pasado, el mismo Moisés con los profetas. ¿Y qué decían los profetas hace 600 años, 800 años o hace mucho más con Moisés? ¿Qué es lo que decían? Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección. Es decir, que Pablo estaba usando para su trabajo, su extensión del Evangelio, lo que había ocurrido, había sido anunciado muchísimo antes. Anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. A veces es para adoración y para crecimiento,
Pedro le escribe también y dice, mira, estas cosas que se han escrito, que ahora tenemos con nosotros, capítulo 1, versículo 10, 12, es para nosotros, escribieron para nosotros, los profetas hablaron pensando en el futuro, pensaron en ti y en mí, para que nosotros tengamos entendimiento de estas cosas. Ah, pero si ya Cristo ha muerto y ha resucitado y es mi Salvador, y todos decimos, como somos creyentes, amén. Pero lo que en verdad está añadiendo Pedro es, bueno, pero lo que estaba en el Antiguo Testamento, que se estaba diciendo mucho antes de que ocurrieran y de que tú lo vieras y lo que creyeras, es una evidencia más de la realidad y de la fuerza del mensaje de parte de Dios. Y por tanto nosotros somos movidos a adoración. En esta noche, en mañana por la mañana, en tus lecturas, cuando hagas el Antiguo Testamento y leas en los Salmos o leas algunos de los profetas y entonces descubras alguna realidad más acerca del Señor Jesucristo, dirás, pero bueno, estaba hablando de mi Señor, estaba hablando de la salvación, del perdón de pecados, de la misericordia de Dios, mucho antes de que esto ocurriera, y tu corazón se llena de gozo por la provisión que Dios había hecho en el pasado acerca de tu amado hoy en el presente. Así podríamos ir cubriendo todos los acontecimientos y todas las áreas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, las Escrituras nos hablan acerca del nacimiento de Jesús. Es decir, ya estaba anunciado. No voy a ir a las citas, pero las podréis encontrar en muchos libros o en muchas Biblias al final, que nuestro Señor Jesucristo debería de nacer en Belén, en un pueblecito perdido, una ciudad pequeña de Israel, y que nacería de una virgen. Fijaros cómo sonaría a los oídos de aquellos tiempos que el Señor Jesús, o el Mesías, debería de nacer de una virgen, como dice Isaías 7. O que tendría que cumplirse, que sería de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y que vendría también incluso del mismo rey David. Nos pone algo sorprendente, nos dice que este que habría de venir sería adorado por los grandes. Así que vemos nuestro Señor Jesucristo que ha nacido en un pesebre, en una ciudad miserable de Israel, y que vienen los magos o los sabios de otros lugares a adorarles. Está cumpliendo un mensaje concreto y profético de cómo sería creído por algunos y cómo sería el proceder en la extensión anunciado por todas partes, la venida del profeta, Juan el Bautista, y cómo lo anunciaría, Isaías 40, que nos lo está trayendo. Así que tenemos muchísimos detalles acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo es saber que esto no ha sido por casualidad, que nuestro Señor Jesucristo no vino como una especie de accidente o que Dios dijo en cierto momento voy a usar a esta criatura, sino que ya estaba anunciado en todos estos detalles. Su ministerio, cómo lo haría en Galilea. Esto no son cosas que fueron surgiendo a lo largo del camino, sino que el ministerio que nuestro Señor Jesús tendría en esa tierra y de esa forma ya estaba anunciado de mucho antes. ¿Y qué decimos acerca de su muerte? Porque es donde más nosotros hemos mirado la palabra profética que se ha ido cumpliendo, sobre todo si conocéis Isaías 53, pero en otros muchos pasajes se nos habla. Entraría, fijaros todo el desarrollo, tenéis el Evangelio, o sea, no hace falta que vayáis al Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, podríais ir a los profetas y tendríais toda evidencia de cómo nuestro Señor Jesucristo entraría públicamente en Jerusalén como el rey, sentado en un pollino, como hacían los reyes en ese momento. Así que ya estaba profetizado su entrada triunfal. No se había preparado, no se podía preparar, pero estaba desde un principio. Eso sí, entraría como un rey, pero sería traicionado, y que incluso sería traicionado por los más cercanos, por su propio amigo. Y para que esto pudiera ser claro y contundente, no sería traicionado únicamente por el que estaba más cercano a él, sino que incluso su propia familia no creería en él. No nos sorprende cuando nosotros leemos que ni aún sus hermanos creían en él, porque eso ya estaba anunciado. No es porque surge la incredulidad de los creyentes, sino porque aquello ya venía de antemano. Vendido por 30 monedas de plata
o por 30 monedas en sí, ya estaba anunciado de antemano. Y comprando con esas monedas un campo, el campo del alfarero. Podéis ir y podéis leer en Zacarías capítulo 11 cómo hace referencia a ese detalle que nos parece insignificante. Sería golpeado en la mejilla, desfigurado en el rostro, traspasado con una lanza, pero sin que se quebrara hueso alguno. Cosa curiosa en la manera como está describiendo su muerte. Ya estaba dicha de mucho antes. Muerto entre impíos. Bueno, fijaros bien lo que nos está diciendo acerca de Jesús. Fue recibido en adoración, aun cuando estaba en un lugar humilde, en una ciudad perdida. Fue recibido en alabanza por pastores, incluso por los ángeles y por los grandes de aquel tiempo, de aquel mundo que vinieron a adorarle, pero a la hora de la muerte nos dice que moriría entre medias de los incrédulos y de los malvados. Así que nuestro Señor, que entró triunfante como rey, que fue adorado cuando nació, ahora lo podemos ver humillado y muerto en una cruz entre ladrones. Ahora, eso sí, lo curioso también, y vuelvo atrás de curioso, y lo sorprendente, el plan perfecto que tenía nuestro Señor es que Jesús moriría en medio de malvados, pero sería enterrado entre los ricos. Es decir, que algo tendría que ocurrir para que en lugar de ser tirado en la fosa común, donde eran tirados todos aquellos que eran colgados en un madero, fue enterrado entre ricos, porque él era algo especial y él no podría haber corrupción, por tanto no podría pasar más de cierto tiempo para que viéramos la puerta o las piedras quitadas de la tumba. Mientras tanto, hay detalles curiosos como sus ropas serían sorteadas, entraría en un sorteo allí para no poder romperlas. La suerte que echaron los soldados también estaba escrito y señalado. Y podemos ir un poco más allá. Aun cuando no se entendía y no se trataba de todo lo que era Antiguo Testamento, ya se hablaba de la resurrección y de cómo nuestro Señor no sería sujeto a ella, sino que se levantaría. Salmo 16, Isaías, etcétera, etcétera. Así que si nosotros supiéramos, quisiéramos, nos dedicáramos en algún esfuerzo a ir descubriendo toda la persona de nuestro Señor Jesucristo, tal como fue declarado y anunciado, lo podíamos encontrar en una gran parte de toda la Escritura antes de que Él viniera. Podríamos completar ese mensaje, pero como he dicho, no solamente es que la palabra profética era acerca de nuestro Señor Jesucristo, sino acerca de su obra y lo que esto significaría, y cómo Él obraría y cómo traería paz a las naciones, etc. Es decir, que no solamente es lo que iba a ocurrir de manera concreta para que lo podamos usar como medio apologético con la gente a nuestro alrededor, sino que está haciendo declaraciones acerca de la salvación. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un recorrido muy ligero en el Salmo 2 que se nos ha leído. Muy corto, pero que nos ayuda a poder entender cómo podemos leer otros salmos mesiánicos que hablan acerca de nuestro Señor Jesús, o cómo descubrir más de Jesús en otras muchas páginas de las Escrituras que no tenga que ser Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Fijaros cómo empieza. Es una pregunta y una cuestión sorprendente, pero muy conocida. ¿Por qué la gente se opone? ¿Por qué la gente se amotina y se rebela, se hace rebelde contra Dios? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Así que no es cuestión únicamente de cambios de actitud, sino de rebeldía del corazón de las gentes. Y no solamente será de los humildes, sino que nos dice que incluso los mismos reyes se opondrán. Y se van a unir, fijaros, se unirán judíos y gentiles, se van a unir aquellos que dicen ser y los que no son, para oponerse a Dios. La sociedad en la que nosotros estamos viviendo no es nueva. Ya se encontraba incluso en tiempos cuando se escribió este salmo. Los príncipes, los grandes, se oponen contra el Señor. El pecado más grave no es el adulterio. El pecado más grave no es la homosexualidad, el pecado más grave no es el crimen o matar a nadie, el pecado más grave no es la mentira, el pecado más grave es oponerse a Dios, es rebelarse contra Él, es crecer y extender una indiferencia y rechazo a Dios. Por eso nos dice que es contra Yahvé y contra su ungido.
Entonces aquí entraremos con un elemento sorprendente o extraño. Extraño al menos para aquel momento. No solamente es que el gran pecado, la gran rebeldía de las naciones es contra Yahvé, sino también contra su ungido, aquel que Dios, el Padre o Dios Yahvé ha escogido o ha elegido. Por tanto, no solamente es el gran pecado de rechazar a aquel que es nuestro Dios, creador y Señor de todas las cosas, sino de rechazar a aquel que Él ha escogido para hacer su plan o cumplir su voluntad o llevar su mensaje, que es su ungido. El que tú hoy te opongas a Dios está implicando que te opones a lo que Él ha establecido, que es su ungido, una declaración firme. No únicamente que algo va a ocurrir, que vendrá un ungido, sino que estás en un estado grave, estás en enemistad con Dios, no solamente porque no haces lo que Dios demanda, sino porque no escuchas la voz que Él te trae. Así que la actitud constante es rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, independicémonos de Dios. Fijaros la declaración que se estaba haciendo en tiempos del salmista y que es la actitud que tenía el ser humano en la actualidad. Una palabra profética también se está diciendo. No es solamente aquí y ahora que podemos ver este intento de separarnos de Dios y de rechazar a Dios, sino que es lo que está ocurriendo hoy en día. No queremos a Dios, Dios no existe, Dios ha muerto, separémonos de Dios, hagámonos nosotros dioses, rompamos las cadenas de la divinidad o las cadenas de las cosas absolutas. Ahora bien, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego, después de esa sonrisa irónica de Dios, ¿qué creéis que sois? ¿Dónde vais? ¿Qué pensáis que vais a conseguir? Es la misma sonrisa que Dios despertaría en sí cuando vio la torre de Babel. Hagamos una torre para que podamos llegar al cielo. ¡Qué ridículos sois! Es como querer subir en un castillo de naipes. Dios se burla, Dios se ríe. Algo que se estaba anunciando y se anuncia también en el Nuevo Testamento cuando leéis las cartas. Pero después de qué ignorantes sois si creéis que vais a llegar a algo por vuestros propios medios, dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Va a mostrar su ira. Dios está declarando que está enfurecido, que es justo y santo y no lo va a permitir. Pero aún así dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, profecía acerca del rey. Dios va a establecer un rey. Su ungido es el rey de Sión, el rey de Israel, es descendiente de David, que se profetiza tantas veces. Lo que Dios está buscando no es apaciguar únicamente este burullo que hay de jaleos o de rebeldías o de terquedad de corazón, no. Lo que Dios quiere ya está profetizado, ya está anunciado desde la antigüedad. Lo que Dios quiere es un reino. Y como lo que quiere es un reino, pone un rey. Y como va a poner un rey como Él quiere. Y eso nos recuerda al rey David, que es escogido según el corazón de Dios. Nosotros esperamos un rey escogido por Dios. Nosotros somos parte de ese reino que el Señor ya había anunciado y empezó a establecer a su manera y a su tiempo. ¿Esto cómo lo va a hacer? Bueno, yo lo voy a publicar, lo voy a hacer extensivo a todas partes. Voy a levantar gente que anuncie estas cosas. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová, Yahvé, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Leer algunos de los pasajes que podemos ver en el libro de Hechos, cómo se anuncia y también cómo esto se identifica en el Evangelio. Por tanto, vemos a Juan el Bautista y vemos a otros que han sido escogidos para llevar este gran anuncio de que Dios ha escogido a su Redentor o aquel que será el Redentor de su pueblo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando vosotros leéis esto en hebreo, no está diciendo que el ungido fue creado de la nada, del nacimiento de un hombre y una mujer, sino que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha venido a cumplir el plan para el que fue puesto. Yo te traigo hoy. Pídeme lo que quieras. Pídeme, dice el Padre al Hijo, y entonces yo te daré todas las naciones. Y el Señor Jesucristo llega a decir en cierto momento: yo no solamente he venido para el pueblo de Israel, sino para las ovejas perdidas.
las de Israel y las de más lejos, porque tengo un pueblo que rompe las fronteras. Y por tanto, el reino de Dios no se va a limitar al pueblo de Israel, únicamente ese pueblo físico de la antigüedad, sino que ahora se va a extender a todas las naciones. Ya estaba profetizado. No es algo que ha ocurrido por el celo evangelístico de Pablo o de Pedro, sino que ya estaba decidido de parte de Dios que su ungido, que sería el rey, establecería el reino, lo haría por todas las naciones. Y que sería una petición propia y directa de nuestro Señor Jesucristo. Yo he hecho mi obra, ahora dame la gloria que yo tenía antes. Así que el Señor Jesús está recibiendo aquello que se le había prometido, está demandando aquello que Él ha ganado con su propia obra. Lo quebrantarán, eso sí, le darán daño. Ahora Él dice que Él los quebrantará con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzará. Recordad una cosa, esto no es una alternativa más. Cuando se está diciendo que nuestro Dios el Padre ha establecido un rey en Sion que va a extender su reino por todas las naciones, no ha venido aquí a decirte, escógeme a mí que soy el mejor, pero puedes escoger a cualquier otro. No está diciendo que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, sería bueno, interesante que escogieras el seguir al Señor Jesús. No está diciendo esto. Lo que te está diciendo es, escógeme a mí si quieres redención, porque si no, yo te desmenuzaré. Aquí no hay alternativas. La alternativa es o te rindes a la persona y la obra completa y definitiva del Señor Jesucristo o arruinas por la eternidad tu vida. El Señor Jesús viene como cordero para salvarte o viene como juez para condenarte. No perdamos la línea de la palabra profética. No es que va a soltar un beneficio y aquellos que lo alcancen lo van a disfrutar y otros lo encontrarán por otras religiones, filosofía o pensamiento, tus propios gustos y placeres. No, se te está dando una alternativa. Cristo ha venido a anunciar el mensaje a los evangelios, lo está diciendo el Salmo 2. Va a venir y va a extender su gracia y su reino por todas las partes. Tienes la oportunidad. Ahora, si no, Él te va a quebrantar completamente y te va a desmenuzar. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Mandemos un mensaje, nosotros, la Iglesia cristiana, lo que estamos diciéndoles a las naciones es escuchar, mira lo que Dios tiene que decir, hacer estas cosas. ¿Cómo va a funcionar mejor este mundo que está quebrantado, herido, que se lamenta, que intenta encontrar salidas en medio de la oscuridad, solucionar tantos problemas? Lo único que tiene como alternativa y esperanza es rendirse. Es rendirse al Señor, es aceptar las evidencias, la ética cristiana, es someterse a la palabra de Dios, no queda otra alternativa y por tanto nosotros como creyentes, siendo luz y siendo sal, tenemos que ir por todas las naciones y decir, el mejor reino es este, no hay otra cosa. Y tenemos que decírselo a los grandes, a los jueces de la tierra. Servid al Señor ahora vosotros, dice el versículo 11. Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Fijaros lo que nos dice aquí, ¿eh? Servid con temor, alegraos con temblor. Honrar al Hijo, adorar al Hijo. Esto es nuestra adoración. ¿Qué somos? Iglesia cristocéntrica. ¿Por qué? Porque tenemos Cristo al centro. Sabemos que es Cristo que ha venido, nacido de una mujer, que era virgen, que ha tenido un cumplimiento perfecto de la ley, que ha muerto en una cruz, que ha resucitado al tercer día. Tenemos todas esas evidencias. Pero lo que nos está diciendo aquí es, por esas causas, es que nosotros ahora honramos, glorificamos y somos una iglesia centrada en nuestro Señor Jesucristo. Honrar al Hijo. Dios ha dicho en otra parte, en Isaías, dice, a nadie daré mi gloria. Claro que no se la da a nadie. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es parte de esa divinidad, que es la segunda persona. A Él honraréis, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Todo esto qué es? Entonces, ¿rituales? ¿Tendremos que cumplir cosas? ¿Es una especie de normativas? Son pasos, una escala de valores que tenemos que ir alcanzando y cumpliendo. ¿Es de ritual que tengamos que tener a nuestro alrededor? No es nada de todo eso. Es algo que ya se ha anunciado en el Evangelio, que lo tenemos de una manera muy clara y muy precisa. No son sacrificios, no son obras, no lo alcanzamos por méritos, ni por trabajos que podamos hacer. Fijaros lo que nos dice para terminar. Bienaventurados todos los que en Él confían. No está claro si se está refiriendo a Dios que ha dado al Hijo o se está refiriendo al Hijo, porque en realidad en el Antiguo Testamento es muy difícil, tanto que la honra es al Padre y es al Hijo,
diferenciar lo que tenemos que darle a uno o al otro. Y hoy en día lo tenemos igual de difícil de entender cuando nos dirigimos al Padre o nos dirigimos al Hijo. En realidad, dirigirnos al Hijo es dirigirnos al Padre, porque ver al Hijo es ver al Padre, y quien tiene al Hijo tiene al Padre. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Es algo nuevo? ¿Es lo de hoy? No, ya estaba declarado. En el Salmo 2 y en otras muchas partes y en todo el Antiguo Testamento ya estaba profetizado y ya se estaba cumpliendo. Es decir, la salvación está en que tú pongas tu corazón en aquel que Él ha escogido. En el pasado fue ha de venir, hoy es ya vino. Pero es la misma cosa. Así que no dejéis el Antiguo Testamento y la palabra profética marginada, disfrutar de ella. No vais a entender ni alcanzar todo lo que ella dice, pero podréis ver mucho de ello y gozaros de que aquello que se anunciaba y que ellos lo creían como algo que habría de venir, nosotros ya lo tenemos escrito y cumplido. La pena es que tanto ellos lo olvidaban mirando hacia adelante como quizá tú lo ignoras mirando hacia atrás. Cristo no está para tu curiosidad o para tu momento de crisis emocional. Cristo está pero para que lo aceptes ya, ahora. Si no, pones tu alma en peligro. Amén.